a mi juicio, ¿no? Busca dos elementos centrales. El primero, claramente, es construir una agenda fundamentalmente de medio que desplace el tema que ustedes están tratando, que es el tema socioeconómico, que obviamente no tiene una sola noticia positiva para el gobierno. Ahí me llegó una encuesta de analogía, se la comentaba, ni siquiera es la consultora nuestra, el 63% está en desacuerdo con la política socioeconómica del gobierno. Todos los datos, los que comentan normalmente ustedes, muestran que la política económica marcha en un rumbo de colisión, no tiene nada para satisfacer los intereses de los sectores populares, salarios pactados 10 puntos a la baja de la inflación. La inflación ni siquiera va a estar en línea con el acuerdo, en realidad el rescate firmado con el Fondo Monetario. Por arriba del 32%, en un escenario muy benigno. Hoy escuchaba a Mariano Kestelbaum, que es uno de los analistas que en términos de inflación más normalmente acierta en sus pronósticos. Se hablan de un 35 probablemente. 33 piso y probablemente 35 y por arriba, pero además con la garantía de que el año que viene vamos a tener también niveles inflacionarios en torno al 30%. No hay ninguna perspectiva de que baje, porque acá hay inflación de costos. Tarifas, combustible, eso sigue a la suba. Obviamente la inflación va a seguir a la suba. Y salarios pactados en torno al 22%, 23%, 10 puntos de caída. Por lo tanto, no debe sorprender que la imagen del presidente, la imagen de la gobernadora esté en caída vertical. Hay un fuerte rechazo a la continuidad de política económica y obviamente cuando aparecen temas como el de la escuela de Moreno, agregan todavía complejidad a un cuadro de por sí claramente deteriorado para con la política oficial. Y estas operaciones de prensa, que tienen esta vez el formato de cuaderno, pero tuvieron también otras bóvedas. Ustedes recuerdan, hay una saga de operaciones muy intensas en términos de operación mediático-judiciales, porque ahora ya no nos acordamos porque la memoria es bastante corta. Cristina Kirchner asume en el 2007 bajo el fuego graneado de la operación Antonini Wilson. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Era claramente una instalación por parte de los medios. Yo me acuerdo que concurría a los canales y bajo ese paraguas operativo daban la posibilidad de balotaje en el 2011, cuando Cristina Kirchner obtuvo el 54% de los votos contra el 16% de la oposición. Bueno, ahora busca, cambiemos, generar ese clima de opinión desfavorable particularmente para mí con la expresidenta, que la encuesta esta misma de analogías en provincia de Buenos Aires la muestra ahora dando el piso casi el techo del 40% de los votos. Bueno, usted mencionaba la palabra bóvedas y me parece importante remarcarlo porque es justamente la mujer de Centeno quien en su momento habla de las bóvedas, esas bóvedas que se fueron a buscar. Se destruyó una vivienda entera tratando de buscar estas bóvedas que finalmente no se encontraron. Con retroexcavadoras. Hay que decirlo de esta manera, con retroexcavadoras, incluso fue el juez, se trasladó a ciertos lugares, vimos las imágenes y todo eso. Es esta misma mujer, Hilda, la mujer de Centeno, quien había realizado esa denuncia, que ahora, bueno, también es parte inicial, ¿no?, de lo que es esta denuncia de los cuadernos de la que estábamos hablando. Pero ahora vamos a reemplazar unas plaquitas. No quiero dejar pasar otro punto. Hablaba de los docentes también, de la escuela de Moreno. Hubo 2 muertes y nosotros mencionábamos el Estado en muchas escuelas. Claro, bueno, los docentes siempre plantean eso. Pero ¿qué pasa con el reclamo social docente? ¿Cuál es la mirada de la sociedad? Porque se habla de utilización política de los docentes. ¿Es la sociedad que se engancha con esto de los chicos como rehenes o entiende que hubo un 15% de inflación a mitad de año y que hace falta que los salarios se aumenten? En la encuesta de Provincia de Buenos Aires, ahí yo se las comentaba y ahora se las voy a dejar, el 54% de los consultados está de acuerdo con el reclamo salarial docente, pero además porque el reclamo salarial siempre hace hincapié en los problemas de infraestructura escolar. Claro. Si ustedes analizan la posición del gremio docente, cualquiera de ellos, en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, siempre reclaman, paralelamente a lo que obviamente debe reclamar un gremio, que es no perder por lo menos poder adquisitivo, el tema de la infraestructura. Hay muchas más escuelas denunciadas por problemas de infraestructura severos. En Moreno casi todas. Por eso, que no tienen atención. Seguramente ahora el gobierno va espectacularmente a desplegar alguna herramienta, sobre todo mediática, para que vean que tiene respuesta a este reclamo. Pero siempre los gremios docentes asocian reclamo salarial con reclamo de mantenimiento de la infraestructura. Y esto es lo que pasa cuando no se los atiende. Artemio, vamos a leer su trabajo a través de unas placas que hoy no vamos a compartirlo. Esa información viene de es un trabajo que realizó. ¿Cuánto hace, Artemio?
Bueno, esa no es, pero todas las encuestas, yo la que les traje es de nuestra consultora, que está también en torno al 39%, la consultora Analogía lo mismo, pero bueno, acá tiene más, no sabe, no contesta, 31-25, esto... yo no sé de quién fuente. es este estudio, la fuente la conozco, la de pero... ¿Ustedes dijo 39? 39.3. Ah, 39. Sí, 39 puntos y Mauricio Macri obviamente cerca del 30%. Cerca del Seguramente 5 acá más. esto es anterior a las mediciones nuestras. Pero bueno, más o menos la misma estructura de preferencia. Encabeza claramente Cristina Kirchner. No hay ninguna novedad. Ustedes recuerden que en el ciclo de ascenso de Cambiemos, antes de este impacto de la política socioeconómica negativa que se desmorona a partir de diciembre, ¿se acuerdan? Con las movilizaciones por lo que ellos llamaban reforma previsional y terminó siendo un deterioro fuertísimo en términos de poder adquisitivo para las jubilaciones y pensiones. Ya Cristina Kirchner tenía 38 puntos de voto, no de encuestas, en provincia de Buenos Aires. Las encuestas ahora hablan de 40 puntos. ¿Pero cómo va la situación? puntos. ¿El gobierno no gana en primera vuelta? No solo no gana en primera vuelta, sino que el gobierno ya en el 2017, con la situación muy mejorada, esto es una catástrofe, había obtenido nada más que a nivel nacional 41 puntos de voto. Si hubiera sido nacional esa elección, todos sabemos que la media provincial en Buenos Aires es la media nacional. Eso hubiera sido un escenario de balotaje en el 2017, cuando el impacto de los tarifazos, de la devaluación y obviamente el deterioro de imagen de las principales referencias de Cambiemos aún no existía. Por lo tanto, hoy es un escenario de balotaje, pero con predominio de las ofertas opositoras. El crecimiento de Cristina Kirchner es efectivo, está por arriba hoy Cristina de la oferta de Cambiemos, y el crecimiento de Massa como segunda alternativa opositora, más amigable para con el oficialismo, también es realidad. Por lo tanto, yo me preguntarán, ¿hay escenario de balotaje? Probablemente lo haya. Hoy, todavía las elecciones falta más de un año, y ni siquiera estamos seguros si la minoría que va a ingresar junto a Cristina Kirchner al escenario de balotaje va a ser la de Cambiemos. Es probable que también haya novedades ahí. Artemio, yo creo que hubo algunos puntos importantes. La reforma jubilatoria en diciembre, con muchísima gente en la calle. Lamentablemente hubo incidentes muy importantes y no se veía esa gran cantidad de gente que pacíficamente manifestaba que no estaba de acuerdo. La cuestión tarifas no generó una masiva movilización, sí hubo unos cacerolazos, pero sí fue después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un detonante. No sé si su mirada es similar, ¿no? Pero tratando de analizar un poco, allí varias encuestas rápidamente, en 10 días, daban una caída aproximadamente de 10 puntos de la imagen del presidente de la Nación. Le sumo algo, y esa es mi pregunta. El caso de los aportantes truchos de Cambiemos, ¿le parece que también tuvo un efecto que hizo caer la imagen de Mauricio Macri, del presidente, o el oficialismo? Bueno, por supuesto que tuvo efectos. Uno de los diseños de esta operación, para mí evidentemente de medios, con el tema bolsos y el tema de cuadernos Gloria, que todavía no sabemos si existen o no, está vinculado al impacto que tuvo particularmente sobre la imagen de la gobernadora Vidal el tema de los aportantes truchos. Pero no olvidemos que todos estos temas cobran eficacia electoral cuando la situación socioeconómica está muy deteriorada. Claro. O sea, si esto hubiera sucedido en una coyuntura favorable, probablemente el tema aportantes truchos, los temas de corrupción siempre tuvieron un efecto discreto, pero cuando la coyuntura socioeconómica empeora, claramente cobran potencialidad. Es lo que está pasando. La imagen de la gobernadora Vidal sigue de la mano del presidente. Con Macri llegó a donde llegó, y con Macri cuando va a dicen deteriorarse que la gobernadora es la cara social de Cambiemos, ¿usted coincide? No, para nada. Sí, bueno, ¿en qué sentido la cara social? Fíjese cómo reaccionó frente a este episodio de la escuela. ¿A usted le parece que ni siquiera haya tenido un señalamiento específico sobre la situación de la escuela? Hayan hecho metáforas, y muy desafortunadas por otra parte, acerca de la pérdida de gas. Hubo una de la expresión cara a través de social. No hay Twitter. ninguna cara social porque se retiró del escenario de manera absoluta. Hubo una expresión a través de Twitter y justamente ella hablaba de no querer hacer una utilización política. En realidad tal vez lo que se buscaban eran respuestas, Mira, ¿no? a través Más de Twitter. más La verdad que comentario ya el medio elegido habla de por sí sobre la capacidad que tienen de hacerse cargo de fenómenos de estas características. No es la manera, ni siquiera el método, y mucho menos lo que dice la utilización política. La utilización política es no hablar sobre un tema sobre el cual la gobernadora debiera hablar, que es particularmente el cuidado de los niños de provincia de Buenos Algunos Aires. diarios el fin de semana estuvieron hablando de esta foto que conocimos el viernes a la tarde en Cañuelas de Moyano y de Cristina Kirchner. Sí. ¿Hubo reconciliación allí? Mire, yo creo que lo que hay es, frente a lo que impacta en términos negativos la política socioeconómica de Cambiemos,
un espacio común de figuras que en algún momento pudieron haber tenido ese encuentro, como cualquier trayectoria política de cualquier liderazgo gremial o político, en 12 años puede haber desencuentros circunstanciales, pero la verdad es que el impacto en términos salariales que está teniendo el ajuste que lleva adelante Cambio, ajuste no, en realidad transferencia de ingresos, es tan notable que, bueno, aquellos desajustes que hubieran existido, obviamente se dan por superados. Estar a la altura de lo que implica el avance de Cambiemos es lo que crea el espacio común para la coincidencia entre liderazgos políticos y gremiales. En este caso ustedes nombraron a Cristina Kirchner y Hugo Moyano, pero hay muchos más que están reconciliando posiciones anteriores frente a lo que implica la ofensiva de Cambiemos. Están planteando un deterioro salarial de 10 puntos en un solo año. No hay en democracia, desde la recuperación democrática, salvo la crisis del 2001, una caída semejante del poder adquisitivo del salario. Van a actualizar el salario mínimo vital y móvil en torno al 24%, cuando la inflación, lo que usted señalaba, es de por lo menos 32, 33 puntos. Quieren hacer perder 10 puntos de poder adquisitivo. Mire, cuando usted analiza, la Fundación Germán Abdala publicó, yo lo publiqué porque me pareció muy aleccionador acerca de cómo gobierna Macri. Cuando analiza el gasto total consolidado del último semestre, usted observa que los rubros vivienda, educación, energía, gas, luz, todo eso sufre un deterioro en términos de gasto de casi un punto porcentual. En energía pasan de explicar el 14% del gasto total consolidado a el 4%. Produce ahí un ahorro, entre comillas, de 9 puntos, que obviamente lo transforma en tarifas de los cuales se hace cargo los consumidores. Estamos sufriendo ahora el aumento de naftas, luz, gas, tarifas impagables, más de 1000% de aumento. Ahora, cuando usted analiza cómo evolucionó el pago de intereses de la deuda, de representar el 8% en 2015, ¿cuánto representa ahora? El 16%. Lo duplicó, por eso esto no es un ajuste. Macri sabe dónde ahorra y sabe dónde desahorra y paga más. Acá lo que hay es una transferencia de ingresos desde los ciudadanos, los consumidores de a pie y de los trabajadores, obviamente, hacia la cúpula del sector financiero, los bancos y un pequeño grupo de exportadores que son menos de 1000 familias. Esto es lo que está pasando en Argentina. Por eso que no me extraña que liderazgos que podrían haber tenido algún desencuentro frente a la magnitud de esta transferencia de ingresos, deponen toda diferencia, que las mantendrán, las irán resolviendo en el futuro, pero frente a esto lo único que cabe es unificarse, porque me parece que el gobierno de Cambiemos va por todo lo que implique intereses populares. Les molesta todo, desde los gremios hasta la oposición política, pero también le molesta a la negra Bernacchi. No se puede tolerar este tipo de comportamiento político. Bueno, de hecho hace algún tiempo era el diario La Nación que hablaba de los frentes abiertos, ¿no?, del gobierno de Cambiemos. Mencionaba incluso la Iglesia a partir de la discusión o el debate por el aborto legal, tratando de traducir un poco lo que nos estaba diciendo, ¿no? Son muchos los sectores, pero la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasa con el votante que en un primer momento se basó, y el discurso de Cambiemos se basó en la esperanza? Ustedes decían, no están de acuerdo con el modelo económico, pero durante mucho tiempo tuvieron la esperanza de que la cosa iba a mejorar, que la economía iba a mejorar, pese a que los indicadores son los que contamos todos los días. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué expectativa tienen de que la cosa va a mejorar, va a mejorar La verdad se habla de un primer semestre ya de 2019 de recesión también, sí. Pero ¿qué es lo que se midió en las últimas semanas o en los últimos meses sobre eso? Mire, todas las encuestadoras, todas estén cercanas al gobierno, más alejadas, todas hablan de que hay un deterioro fuerte del nivel de continuidad en la preferencia electoral para con Cambiemos. Casi el 35% de los que lo votaron en balotaje no lo volverían a hacer, y eso va en 35%. 30 puntos da el CEOP, 40 puntos da Ricardo Rubiero. Puede invertir, el CEOP creo que da más que Rubier, pero todas las encuestadoras coinciden en que entre el 35 y 40% de los que lo acompañaron en la segunda vuelta, que estos son casi 20 puntos de padrón, no lo volverían a hacer. Por eso se abre la posibilidad de que la oposición capture esa cantidad de votos. Quiere decir, si el domingo... Hoy, imagínese lo que usted señala, cuando este escenario de depresión económica y caída salarial termine de desarrollarse, lo que va a hacer esto. Bueno, estos gobiernos normalmente, que despliegan este tipo de políticas, terminan primero sin herramienta de política económica. Ya la política económica no la decide el gobierno nacional, le fijan desde la pauta de inflación hasta el nivel de recorte, dónde, cómo, cuánto. Después le licúan el poder político.
Eso le pasó a Dilma en Brasil, que comenzó con 70 puntos de popularidad, depositó la política económica en manos del Fondo Monetario. Joaquín Levy era un funcionario del Fondo Monetario, terminó con 9 puntos de popularidad en 18 meses. Pero le pasó a Tsipras en Grecia. Tsipras tuvo que desconocer el resultado de un plebiscito al pueblo griego que era contundente por el camino de la austeridad, que es el ajuste, y el camino de lo que piden los acreedores para rescatar la deuda griega. No, tuvo que decir, bueno, este plebiscito no va más. ¿Cómo terminó Grecia? Tsipras con popularidad descendida, Syriza, que es su partido quebrado, el gobierno griego sin poder político, el 10% de la población con depresión profunda, bueno, sabemos, 50% de desocupación entre jóvenes. Ahora, Artemio, Esa es la consecuencia de este tipo de política. Macri va a ser la excepción, no va a ser la excepción. Lo lamento mucho. Él se autopercibe como un ser muy singular, pero en el mundo es nada. Y estas políticas conducen a eso. Defíname, si tienen la información, el porcentaje del núcleo duro que acompaña a Cambiemos y las capas sociales. ¿Quiénes son hoy los que acompañan? ¿Los sectores medios, los sectores altos? 25 puntos de núcleo duro mantiene Cambiemos, es una fuerza que ha consolidado y obviamente a medida que la cuestión socioeconómica se despliega, los sectores populares, sectores medios bajos y bajos que acompañaron a Cambiemos en 2015, sí, eso hay que decirlo. Es verdad. Ellos tuvieron una penetración horizontal importante. Bueno, todo eso se desagrega porque claro, sí, las condiciones de vida se ponen muy duras y queda un núcleo del sector medio y medio alto que lo va a acompañar, lo acompañó en la historia de la Argentina. Los proyectos conservadores tienen acompañamiento. No es verdad que solamente acompañan los sectores ciudadanos, acompañan proyectos expansivos, popular democrático. Perón llenaba plaza, pero la revolución fusiladora llenaba plaza. Es evidente. Miriam, a 2 años de la crisis del 2001, entre López Murphy y Menem obtuvieron los dos sumados el 45% de los votos. ¿Qué cambió el destino del país? Que apareció Néstor Kirchner, se puso en el medio y ganó las elecciones en el 2003. Si no, este país tenía un destino conservador y funesto a 2 años de la crisis del 2001. O sea, no cabe duda de que hay 25 puntos de votos duros para Cambiemos, pero vuelvo a insistir, la penetración horizontal sobre sectores medios bajos y bajos que tuvieron en 2015 la han perdido, O sea, y la van a perder le han más. soltado la mano. Y no, es que no pueden vivir. La inflación de alimentos es de 45 puntos en Argentina. Lo que está pasando con la canasta alimentaria básica es un escándalo. Si no tuvieran este cerrojo de medios, la discusión acá sería realmente muy preocupante sobre la situación de sobrevida alimentaria de amplios sectores de la población. Bien, muchas gracias, No, muy amable, muchas Artemio. gracias. Bueno, es lunes de renovación, cumplimos 11 años ese 5N, es una fecha muy especial. Y decimos el lunes de renovación porque además tenemos